Seguimos activando la mañana, un tema muy interesante, el duelo en estos tiempos de redes sociales, donde no hay intimidad. Para hablar de este tema, comparte con nosotros el licenciado Francis Soto, quien es experto en duelo. Y vamos a hablar específicamente para iniciar del caso Zulinka. Bienvenido. Muy bien, buenos días. Bueno, me trajeron de una vez con algo sumamente caliente para arrancar. Fíjense ustedes que las redes sociales, un fenómeno que ya está, que no se puede quitar, se ha vuelto algo característico de la vida cotidiana, donde nosotros publicamos nuestras alegrías, donde celebramos cada uno de los logros que tenemos. Pero cuando hablamos del duelo, entonces ahí tiene otro giro, porque si bien es cierto que tienes cosas positivas, y era lo que quería tratar primero, esas cosas que, por ejemplo, está pasando por alguna pena, la pérdida de un ser querido, algún empleo que también se considera como duelo, que está ya en la parte de la vejez, esas cosas que se consideran como duelo, usted lo comparte, puedes recibir esa solidaridad de las personas, puedes recibir ese acompañamiento de que alguien está contigo. Esas son o también puede encontrar incluso algunas comunidades, por ejemplo, si personas que han perdido un hijo, hay comunidades en Facebook y en Instagram que tratan directamente esos temas, entonces la persona se siente acompañado. Esa es la parte bonita, las redes sociales, que no podemos quitar. Ahora bien, está la otra parte, que es cuando ya arrancamos con el tema de la hija de Rubí Pérez, y ahí entonces tiene otro matiz. Exacto. ¿Cuáles son estas partes negativas? Ya hablamos de lo positivo, de recibir tal vez ese apoyo, esa solidaridad, hasta grupos para compartir y contar anécdotas, experiencias y recibir apoyo. Pero cuando todo se hace de manera diferente y todas esas respuestas, todas esas pullas tal vez, para decirlo en buen dominicano, que tiran por ahí y mensajes de desagrado, ¿verdad? De desprecios, personas que están en desacuerdo con lo que estás haciendo, cómo estás viviendo tu duelo. ¿Qué pasa con eso y con la persona que lo está sintiendo? Y fundamentalmente pasa más a menudo y es más ácido con las personas que son figuras públicas. Y conocemos el caso de Miguel Bosé, por ejemplo. ¿Qué le pasó? Algunos artistas, por ejemplo, Miguel Bosé publicó un post de su sobrina que había fallecido. Bimba. Estamos hablando de 2017, 2018, y los comentarios que se recogen ahí, ella murió de cáncer, lamentablemente pasó por todo un proceso. Y imagínense los comentarios que se ven ahí, incluso hasta que una persona quería hacer cosas con la parte amputada de la sobrina. O sea, son comentarios ácidos, comentarios muy duros. Entonces, trayéndolo aquí más ya a la República Dominicana, nosotros tenemos una parte cultural de cómo nosotros entendemos de qué debe vivirse un duelo. O sea, la persona en la comunidad, en la tradición, entiende de que el doliente tiene que estar vestido de negro, tiene que quedarse trancado por un buen rato, tiene que llorar todos los días. Si va a subir algo, tiene que ser recordando, haciendo alegoría al ser querido que ha perdido. Entonces, cuando eso no se da, cuando la persona ve algo totalmente diferente, entonces se esconde. Digo se esconde porque hay, sobre todo hay muchísimas cosas anónimas a través de las redes, y entonces ahí comienzan los ataques contra una persona que obviamente no quita que esté viviendo su dolor, que esté viviendo su pena, pero sencillamente no lo está quizás llevando de la manera en que la persona entiende que es lo correcto. Entonces, cuando entramos en esa parte de lo que yo entiendo que es lo políticamente correcto, para decirlo de una forma, y una figura pública no lo lleva, entonces ahí están los ataques. Y crea mucho daño, crea mucho daño. Y por ejemplo, ¿qué pasa? La otra cara de la moneda, cuando no se respeta la dignidad de un ser fallecido. Por ejemplo, una persona, ya sea que haya sufrido un accidente, queda en mal estado, empiezan a difundir las imágenes a través de las redes sociales, que eso es algo que se ve mucho hoy en día, y esos familiares se exponen a ver esto. Entonces ahí esa viene siendo como la otra parte, cómo pueden manejar esas personas. La parte más dura, obviamente, de las redes sociales, una de ellas, justamente esa donde, por ejemplo, pasa un accidente, la persona quizás en vez de ir a ayudar, lo que hace, se ponen a grabar. Porque lo que se ha visto muchas veces es que y lo difunden, no respetan la dignidad de la persona. En esa parte, no respeto esa dignidad de la persona, porque lo que se da es una curiosidad morbosa, en vez de una curiosidad que vaya a ser empático, ayudar a la persona que está pasando por esa situación. Entonces esa morbosidad en la que yo quiero difundir esa noticia para saber que soy yo, fui yo el pionero el que dio esa noticia. La primicia. Eso lamentablemente trae muchas situaciones en el doliente, porque hay personas, nos hemos enterado, que se dan cuenta que falleció alguien o que su hijo tuvo un accidente
primero por las redes sociales. Sí, yo me imagino que es más difícil enterarse. Sí, es más difícil porque imagínate una persona que, qué sé yo, haya perdido un hijo, por ejemplo, que suene cruel, haya perdido algún sobrino o alguien, salió en la mañana y que al mediodía entonces se encuentre con una noticia como esta, justamente en redes sociales. O sea, el shock, el impacto de la información es algo totalmente difícil de manejar. Licenciado, en el caso de las personas que se graban llorando, ¿qué usted opina? Sí, fíjate que el duelo Yo no le creo en las No, redes es verdad, sociales. pero eso es porque uno no lo haría. Nadie sabe si esta O sea, no persona puede que ser sí, que pero tú yo estés no lo mal haría. y te... Sí. No, entonces después se toman su tiempo ya después de publicarlo y todo. Sí, No, señores, y ponerle el espérense, filtro de ponerle también. un filtro, eso era lo que iba a decir. De ponerle un filtro. ¿Qué usted opina de eso? Mira, una de las cosas que se ha visto con las redes sociales es que ha variado un poquito, ha variado muchísimo la parte en la que la persona vive en el duelo. Ahora, yo hablaba del yo, o sea, de esa parte hedonista, de ese protagonismo que la persona quiere vivir. Entonces, cuando me grabo llorando, es quizá para demostrar de que, bueno, yo soy el que más está sufriendo, de que esa persona a mí sí me duele. Es un trastorno. Entonces, bueno, lo que pasa es que para hablar de trastorno, tú sabes, Hay que ya profundizar. conlleva otras aristas, otras investigaciones, pero sí obviamente son parte de las negatividades que se viven en las redes sociales. Pero puede ser sincera una persona que lo esté haciendo de esa manera. Mira, para entrar ya dentro de ese punto, si es sincero, pudiera ser, porque, ¿verdad? Ahora, el tema es de por qué te grabas, ¿verdad? Y por qué lo sube, ¿entiendes? Entonces, siempre va a quedar esa pequeña duda, si es o si no es. Lo real, lo que se invita a la persona es a que el duelo, señores, es algo íntimo, obviamente, utilizar las redes de manera sana, es decir, de manera para tú quizás solidarizarte con otros, los comentarios que se ponen, y que sea ayuda sobre todo para tú expresar tu dolor y expresar tu pena. Por eso no es obligatorio tener que subir todo, porque a veces se sube todo, o sea, el mínimo detalle se sube, entonces no es recomendable. Sí, sí, realmente. Y por ejemplo, se puede decir que se sufre más si uno tapa si uno de repente, vamos a decir, le pone una bendita a esa herida y de repente tú tratas de concentrarte en otra cosa o de distraerte para huirle al duelo, ¿se sufre más? Sí, porque el duelo tiene una connotación emocional, o sea, sobre todo una expresión que se da ante la pérdida de un ser querido. Y que hay de que algo. llorar. Hay que expresar esos sentimientos, esas emociones. Entonces, cuando la persona trata de ocultarlo, trata de taparlo, al final sale por otra vía. Entonces, lo ideal es que la persona realmente se exprese, pero se exprese de manera adecuada. Porque ese es el tema. A veces quizás publicarlo en las redes, que es lo que estamos trayendo aquí a colación, publicar todo en las redes, todos los días, y ahora esta cosa y lo otro, también sabe que se está exponiendo a los comentarios ácidos de muchas personas. Ahí estaban a decir, ya está bueno. Ay, pero tú sí lloras. Ay, pero eso hace 6 meses, hace un año ya que se murió tu mamá, tu papá, ¿y cómo es que tú sigues? Entonces a veces la persona no entiende eso, entonces tiene esa doble cara de la moneda. Referente a lo mismo que pregunta Violeta, ¿dónde se refleja una persona que haya ocultado, tapado el dolor y después todo eso se destape? ¿Cómo podemos identificar que una persona lo que está viviendo es esa etapa? Sí, usualmente la persona pasa por un proceso de duelo, perdió a alguien, sigue con su vida como si nada ha pasado. Esa persona, supóngase usted, que no toma bebida alcohólica, no tiene ningún tipo de adicción, y en un tiempo entonces cae en adicción. Por ejemplo, compras compulsivas, bebidas alcohólicas, drogas, prostitución, promiscuidad. O sea, esas cosas muchas veces, cuando una persona que no hacía eso y de momento cae en ese tipo de adicción y esos vicios, como se le llama también, es bueno revisar si hay algún duelo enmascarado, como se le llama también. Licenciado, en el caso de Zulinka, con la tragedia del Jet Set, vimos que a la semana empezó a dar entrevistas que no fueron a personas del país, sino... El mismo día, sí, en medio del funeral, mismo, a Tony claro. de Andrade, sí. Ah, bueno, ok. El mismo día, según dicen las chicas. Para mí fue en la semana, pero bien. Y se la dio a medios internacionales que luego nos dimos cuenta a través de las redes sociales. La mayoría de las personas decían, eso es una forma de ella drenar su dolor. Y por ahí siguieron apareciendo cosas con la mamá de la niña y un sinnúmero de cosas que se destaparon que como que mucha gente no sabía. ¿Qué le ve usted a esto? Sí. ¿Es normal? ¿Es una forma de duelo? ¿Qué es? Dos cosas. A ver. Primero, la que usted dijo, puede ser una forma para tú drenar, para hacer catarsis, ¿verdad? Para tú expresarte. Pero cuando pasan situaciones como esta, realmente lo que se recomienda, es que la persona no tome decisiones rápidas, es decir, apresuradas. Ese es el término, ¿verdad? Entonces, cuando hay entrevistas como este, momento de dolor, en momentos de tristeza, se dicen cosas regularmente
que no era la que se querían decir. Y el trabajo, o sea, trabajar y cantar las mismas canciones que son de su padre realmente, porque ya no tiene un repertorio, o sea, seguir, tenemos que mayo, junio, vamos a 3 meses de la tragedia y se va a hacer un homenaje, ella no iba a estar, luego va a estar, ya se supo del desistimiento que ella hizo con lo del $1.000.000 y el de su esposo, o sea, son como que muchas cosas en poco tiempo. ¿Qué lectura le da a usted? Sí, entender de que en situaciones vulnerables como esta, casi siempre lo ideal, ¿verdad? Es guardar ese tiempo para usted darse el espacio de vivir su dolor, de quizá organizar algunas cosas que en el momento, ¿verdad? No están de todo organizados. Entonces hubiera sido lo ideal, darse ese espacio, ese tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando se hace, digamos, de una manera en el tiempo en la que uno no entiende que es el correcto, entonces muchas veces pasan cosas que no son las que se estaban buscando. Entonces hay como que recogerlo, ¿verdad? Ahora bien, no podemos caer también en quizá ese estigma de, vamos a decirlo así, como de condenarla. Exactamente, de condenarla. Sí. ¿Entiende? Porque también es su forma. Recuérdense que el duelo... Además uno no sabe cómo ella estaba económicamente. También, exacto. O sea, el duelo se vive de manera individual. Cada cual, aunque hay expresiones comunes hacia todo, pero se va a vivir de manera individual, ¿verdad? Entonces cada cual lo va a vivir de manera como es, con su persona, como tiene. Entonces no condenarla, bueno, decidió salir, cantar las canciones con el repertorio de su padre, entonces bueno, es una decisión de ella, ya como adulta, que hay que respetarla. Realmente. ¿Cuándo un duelo ha sido demasiado largo? ¿Cuándo podemos decir que una persona ha sobrepasado el tiempo normal de llevar un duelo? Sí, se habla regularmente de un año, pero no para que el duelo desaparezca, sino porque el duelo es algo dinámico, es decir, que va cambiando con el tiempo. Va y viene, vamos a decirlo así, que es algo que va cambiando con el tiempo. Una persona perdió a su hijo, a su padre, no podemos esperar de que un año ya no sienta nada, de que un año tiene que estar bien. Ahora, cuando hay síntomas, cuando hay, por ejemplo, ese estado de tristeza, ese estado de desesperanza que se prolonga en el tiempo, es decir, dura más de un año, entonces ahí sí podemos considerar que hay probablemente un duelo patológico. Pero tampoco podemos hablar de que eso se va a cerrar en algún momento. Va a cambiar porque lo que tú sentiste al principio, con el shot, por ejemplo, con esas emociones intensas, no será lo mismo que va, o de la misma intensidad que va a experimentar un año después, pero sí obviamente va a sufrir la ausencia del ser querido. Entonces, hablamos del tiempo para más o menos tener, es como un parámetro. Sí, también cada vez que lleguen ciertas fechas. Cuando hay fechas especiales, siempre hay en esa parte algunas recaídas realmente. Sí. Exacto. Hay vías fiables, hay vías que ustedes tal vez recomiendan para poder salir y recuperarse más rápido. Aunque siempre es algo que por supuesto va a estar ahí. Sí, es como una doble vía realmente hacia el ser que se ha perdido, hacia lo que se ha perdido. Entender de que se puede seguir amando, de que yo puedo seguir rindiéndole algún culto y continuar con mi vida poco a poco. O sea, ¿siempre es necesario buscar ayuda? No necesariamente, no. Pero si tú tienes 2 años en luto, si tú ves a alguien como de qué manera tú puedes recomendarle o identificar tú mismo que debes buscar ayuda por tus reacciones prolongadas. Exactamente. Primero, ¿cómo podemos ayudar a alguien si entendemos de que no ha salido? Si se le ha hecho difícil rehacer su vida, continuar con su vida luego de un tiempo que le he mencionado, en este caso un año, probablemente 6 meses, continuar con esas cosas que hacía antes, continuar con alguna de las actividades que hacía. Si esa persona ha cancelado todas las cosas que tenía pendientes, que ya no celebra Navidad, por ejemplo, que no hace ninguno de su cumpleaños, entonces esas cosas realmente deben ya de saber que se debe buscar ayuda. Cuando a la persona se le dificulta continuar con su vida, rehacerla necesita buscar ayuda. Regularmente del duelo se sale, o sea, digamos de manera natural. La persona va a necesitar su tiempo, va a necesitar su espacio y va a salir de manera natural. Muchísimas gracias, licenciado, por nuevamente orientarnos, el licenciado Francis Soto, experto en duelo. De verdad esperamos próximamente recibirlo otra vez para tratar otro tema. Muchas gracias. Gracias.